Bueno, Héctor estuvo presente un poquito en el conversatorio anterior, que ustedes lo pueden ver en el canal de YouTube, ya está subido, así vamos a subir este también. Pero a Héctor lo conocimos en ese primer conversatorio y hoy nos va a contar un poquito más sobre aquellas cosas que tal vez no se desarrollaron en esa primera instancia y ahora, bueno, ahora estamos un poquito más al tanto este, de qué es la alienación parental, o bueno, llamada en derecho de otra forma, pero bueno, él va a agregar un poco más de contenido, ¿sí? Él es presidente de una asociación, ¿sí? De una asociación que en un principio se llamaba de padres separados. eh, Bien, él también es papá de 2 hijos, ¿sí? Y él también sufrió esta alienación parental, en el caso de la mamá de sus hijos, ¿sí? A los 2 meses, luego de una separación, que fue de libre acuerdo, pero a los 2 meses, esta mamá toma como esta posesión, ¿no? De que los hijos son míos, aparecen las denuncias falsas, eh, y bueno, cómo eso fue debilitando que por 2 años y medio él no pueda ver a sus hijos, ¿no? Si bien las pericias salieron de manera negativa, por la sospecha no dejaron ver, no dejaron ver a sus hijos, ¿sí? Trató de revincular, hubo vacaciones compartidas y demás, pero aparecen nuevas denuncias. Cada vez que él intentaba tomar contacto con sus hijos, las denuncias de esta madre alienante aparecían, ¿no? Eh, Incluso en la escuela, ¿no? Desde la escuela hubo una denuncia, pero quedó en nada porque había inexistencia de delito, las pericias fueron negativas y la causa se cerró. Pero eso afectó en la vinculación con sus hijos, ¿no? Hasta que, bueno, los niños empiezan a crecer y, bueno, uno de sus hijos con solo 9 años, ¿sí? Va y lo busca a Héctor, ¿no? Y lo va a buscar y quiere ir a verlo, aunque sea solo, ¿no? Se queda con él 9 meses, ¿sí? Pero bueno, aparecen las denuncias otra vez y el mismo problema. Entonces, bueno, él elabora un acuerdo de tenencia, este, y lo demás se lo voy a dejar a Héctor que lo cuente, ¿sí? Bienvenido, Héctor. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Bien. ¿Se me escucha bien? Se te escucha perfecto. Bueno, sí, bueno, el caso es un caso bastante conflictivo y, digamos, después de casi 15 años de litigios legales y fácil una treintena de expedientes en la parte civil y otro tanto en las causas penales, eh, dicho así, sinceramente y rápidamente, yo perdí a mis hijos Mm, entre el pantano esquizofrénico que nos ofrece la justicia nuestra de familia, nuestro querido y bendito país. Por eso es que, bueno, justamente con muchos otros padres que están padeciendo este problema, que no somos 4, sino somos miles de casos, formamos una ONG y bueno, estamos dando guerra y batalla, en especial en estos días o durante bastante tiempo por el tema de, bueno, hacer el cambio en el Código Civil, que fue lo que estuvo contando la doctora hace un ratito. Muy, muy bueno, por cierto, todo lo que comentó la doctora. Bueno, estamos ahí dando guerra con esto. Yo quisiera, ojalá que se pueda, ¿no? Mandar algunos links acá sobre la sí. pantalla. Yo quisiera primero aclarar algunas cositas, contar algo sobre lo que normalmente no se cuenta mucho, sobre, por ejemplo, el tema de la alienación parental, que al principio fue un síndrome, se lo llamaba síndrome, que fue por Richard Gardner, médico psiquiatra estadounidense, eh, que lo descubrió, pero lo descubrió de una manera bastante interesante. Y hay, ¿por
cual viene el ataque de los grupos un poco feministas, por decirlo de alguna manera sencilla. Resulta que este médico fue llamado por las fuerzas del ejército en su momento a combatir en la guerra de Corea, ¿no? Allá en los 50. Y fue como médico, un simple médico a trabajar como médico. Cuando vuelve, después de algunos años, empieza a trabajar como psiquiatra y descubre que curiosamente había ciertos militares que habían sido condecorados en la guerra, gente que había logrado defender a su país en su manera, como ellos lo catalogaron como lo mejor de lo mejor, pero cuando volvían esta gente, estos militares, a sus casas, las mujeres se habían separado y los chicos los rechazaban, pero categóricamente no querían saber nada con el padre. Entonces, comienza a investigar estos casos y descubre que además también sucedía en la vida civil de las personas. Entonces, bueno, ahí descubre, le pone un nombre, síndrome de alienación parental, lo cataloga, grado 1, grado 2, grado 3, y bueno, ahí se armó la batalla terrible porque acusaban a las madres de haberles inculcado maliciosamente, haber denostado la figura del padre, siendo que había sido un héroe de la guerra. Y bueno, y ahí se armó una matadora terrible. Hay otra cosita importante que se maldice sobre Gardner, que es que, bueno, el tipo inventó esta porquería de la alienación parental y encima se suicidó. Bueno, no es tan así, porque tenía 70 y tantos años y tenía una enfermedad terminal, una leucemia terminal, una enfermedad bastante complicada, y él en los últimos 2 años de su vida, que estaba prácticamente postrado en una cama, no, esperen si podemos ver, es cuando él crea una fundación que hoy lleva su nombre, Richard Gardner. Ahora voy a poner el link acá, y hoy por hoy, bueno, él decidió como médico, para no seguir sufriendo, bueno, decidió hacer una, digamos, por decirlo de alguna manera un poco más cordial, una especie de autoeutanasia, porque la enfermedad lo estaba devorando. Hoy tenemos, la tecnología nos permite acceder rápidamente a las traducciones, y a mí me gustaría, de ser posible, si alguien lo desea, traducir, cualquier navegador hoy por hoy lo tiene, y ahí van a poder ver todos porque Gardner falleció en el 2003 y ya se hablaba, ya tenía muchas contradicciones, digamos, gente que hablaba muy mal de todo esto, justamente porque había un ataque a un sector de la población, que era nada más y nada menos que las mujeres, tan disminuidas, tan vapuleadas por toda la historia del mundial, siempre tan rezagadas, que necesitaban tener derechos, con lo cual, fantástico. Pero no... acá él habla y explica todo lo que es lo que había sufrido él durante su postulación. Incluso hay unas cuestiones legales también que me gustaría, de ser posible, si se pueden poner, que esto, insisto, esto de la fundación de Gardner, que hoy funciona correctamente, o sea, no es algo que quedó ahí en el olvido y el tipo se fue y ya está, no. Ellos, además, Gardner investigó muchas otras cosas relacionadas con la infancia. O sea, no es solamente esto y se acabó ahí, no, hay muchas cosas más que hay que leer un poquito. En inglés está fácil, es decir, está fácil la traducción. Hoy por hoy, ahí lo tenemos, ¿no? En un zipizape de 30 segundos,
ya se pudo traducir esto. Eh, Gardner utilizó mucho, ellos nunca llevaron, nunca, digamos, como decimos acá nosotros, patrocinado casos, nunca, sino siempre fue, la justicia de ellos es un poco más específica que la nuestra, sí fueron una especie de consultor de los jueces, pero no llevaban casos, o sea, es falso que llevaban casos, de hecho por muchos lugares. Bueno, eso ahí, eso me gustaría finalizar con este pequeño detalle. Otro detalle que también a veces se olvida y no se lo especifica bien es, claro, como el síndrome de alienación parental no figura en el DSM-4 o el quinto, entonces no tiene nada que ver con la científica, no. No es. Primero que el DSM es un manual de psicodiagnósticos que utilizan los norteamericanos específicamente, o sea, para sus leyes. Es decir, ellos necesitan saber cuándo termina bien una dolencia y cuándo empieza la otra. Entonces lo tienen que tener bien clarito. Y para eso inventaron el manual. O sea, salió desde la justicia, no salió desde la parte científica de la psiquiatría. ¿Se entiende? O sea, fue un invento de la justicia, para ellos. No, además, si uno habla con cualquier psiquiatra, habla pestes del manual. O sea, por más que uno diga, no, no figura en el manual, porque no es científico, el manual no es científico, para nada. Eso cualquier psiquiatra te lo va a decir, y yo he hablado con muchos, y cuando le hablas del DSM-4 o el quinto, bueno, una cara, así como que no es. Además es curioso, porque, a ver, ¿por qué no han inventado un manual argentino? ¿No es cierto? Bueno, ni siquiera pueden hacer los psicólogos en Capital Federal no se pueden hacer un colegio de psicólogos que pueda hacer con colegio de ética, código de ética, en fin, es toda una historia. Pero bueno, yo quería con esas dos cositas arrancar. Bien. Eh, ¿Podemos escuchar una pregunta de la audiencia o querés que te Dale, dejemos seguir ¿no? hablando? Yo puedo Bueno, seguir hablando un rato largo, dale. bueno, adelante, Sebastián. Bueno, muchas gracias Carolina y muchas gracias Héctor por su participación, por sus aportes, su postura, ¿no es cierto? Expresar sus sentimientos. Quería preguntarle, para los que no conocen muy bien la asociación, ¿qué aportes ustedes ofrecen a la sociedad para el caso de las personas que por ahí no están muy enteradas acerca de esto de alienación parental, si existe algún tipo de asesoramiento, qué tipo de asesoramiento, qué tipo de ayuda y si el alcance tiene llegada a nivel nacional, porque entiendo que la base de ustedes está en Buenos Aires. Sí, la base está en Buenos Aires, pero bueno, hay varias provincias en Rosario, en Córdoba y en Neuquén. eh, hay gente que está trabajando. El asunto es básicamente, tenemos el tema es, sobre todo la gente que recién empieza con estos asuntos legales, nos pasa lo que no, me pasó a mí al principio, que tenía una imagen de la justicia, digamos, televisiva, por decirlo de alguna manera, que la justicia es justa, el que las hace las paga, y todo eso muy lindo, muy poético, pero no es la realidad. Entonces, hay muchos errores que se cometen al principio, entre los cuales tratamos de ayudar a la gente a que a decirle, miren, muchachos, esto es así, o a veces a las mamás, mira, mamá, esto es así, esto es asá, fíjate con esto, cuídate con aquello.
ten en cuenta acá, y, en fin, una serie de charlas que a veces los hago yo, a veces los hago otras personas, para, digamos, avivarlos un poco de cómo funciona la justicia, porque mucha gente no lo sabe cómo funciona la justicia y cree que el juez tiene que investigar, y el juez no investiga, porque la justicia de familia no es para investigar, sino es para peticionar. Uno le peticiona al juez cosas, y si no se los pide, el juez no se lo va a dar. O sea, no, si yo no le pido un derecho de comunicación, el juez no me lo va a dar. Si yo no le pido, si yo soy abuelo o abuela o bisabuela, como en el caso de Nancy, si yo no le pido al juez en la manera adecuada, o sea, a través de un nuevo expediente, el juez no me va a decir ni 5 de bolilla. Entonces, hay una serie de errores que se cometen al principio, que bueno, todo esto hay que, nos encargamos un poco de ayudarlos a estas cuestiones. Y sobre todo el tema de la relación parental, bueno, en mi caso, si yo tengo que hablar de lo mío, te voy a decir que de la alienación parental no se vuelve, lamentablemente no se vuelve, pero sí que hay algunos casos que por ahí con un poco de ayuda y buena voluntad se puede zafar, pero no es, es casi imposible, por decirlo de una manera. Por lo menos los casos que nosotros tenemos, que manejamos, que conocemos, que son varios cientos, no es, no funciona. ¿Sigo? Algo muy lindo que cuando charlamos, Héctor, contaste, es que, bueno, vos te encontraste muchas horas en tribunales, ¿no? Tratando de generar respuestas y, bueno, y trámites y seguramente, y bueno, y ahí conociste mucha gente que estaba como vos en esto de los derechos del niño y los derechos de vos como papá, y ahí, bueno, conociste muchas personas. Uf, Entonces, bueno, a partir de ahí se unieron, ¿no? Se unieron para organizarse, para organizar justamente una fundación, una asociación de familiares separados a fin de saber qué hacer y qué no hacer. En tu experiencia, ¿qué es lo más recomendable hacer? ¿Qué es lo más recomendable no hacer? bueno, lo más recomendable que hacer es tranquilizarse, Ahí va. pensar con la inteligencia y no con la emoción. Mm, La emoción hay que guardarla, y hay que a veces usar técnicas. Hay una técnica muy buena, muy recomendable, que yo siempre la usé yo y se las doy a todo el mundo, decir, muchachos o mamás también, cansen el cuerpo, hagan mucho ejercicio, muévanse, caminen. Si tienen que bajar el colectivo, bajen 10 cuadras, 10 paradas antes y caminen 20 cuadras, que cuando el cuerpo se cansa, la sangre circula mejor y la mente piensa mejor. Y uno descarga muchas emociones negativas con los ejercicios. Eso funciona, bien, sí, sobre todo esas eso injusticias funciona. exasperantes, ¿no? Ahí va. Y sí, sobre todo, digamos, uno puede, digamos, uno puede tener un lío, un matete en la cabeza terrible, porque uno dice, yo quiero ir para allá y no me dejan, y bueno, puede tomar determinaciones malas, y nosotros decimos, no, mira, pensalo bien, pensalo una vez, pensalo dos veces, y si no lo podés pensar, lo dejás en un lugarcito ahí tranquilo, y decís, bueno, hoy no lo puedo resolver. A lo mejor mañana lo puedo resolver, o a lo mejor mañana puedo pensar y puedo decir, bueno, se me ocurrió tal cosa, ¿por qué no voy a probar tal o cual cosa? Entonces, y en el interín, bueno, hacer mucho ejercicio mucho más de lo habitual. Ajá, Eso funciona muy bien. bien. Otra cosa que hay que hacer es, nosotros en nuestro website, en la primera página, tenemos hay 3 links, que es sobre el nuevo Código Civil y Comercial. Tomo 1, tomo 2 y tomo 3. Nosotros lo pusimos ahí porque está comentado, o sea, el nuevo Código Civil, digamos,
no son palabras abstractas que solamente los abogados pueden conocer, porque los claustros universitarios tienen un lenguaje, ¿verdad? No. El nuevo Código Civil, los artículos están hechos para nosotros, para las personas, para los ciudadanos. Entonces, está narrado en un texto fácil de entender. Y a su vez, estos links están comentados, o sea, cada uno de los artículos está comentado lo que significa y la comparación con el código anterior por la misma gente que lo escribió. O sea que hay dos formas de entender nuestros derechos. Es muy importante saber nuestros derechos, cómo son nuestros derechos, porque tenemos una imagen equivocada de lo que son nuestros derechos. Y esto funciona si uno es un poquito lector, y sugiero mucho que la gente lea sobre estos temas, se va a entender un poquito mejor cómo funciona la justicia y cuál es lo mejor que puede suceder. O sea, la mejor determinación, la mejor alternativa que puedo obtener, la mejor estrategia legal, o empezar a dibujar una estrategia legal junto con el abogado. O sea, acá la doctora, espero que no esté, porque no está. No, eh, no, se puede hay, entender hay así. que elaborar una estrategia con el abogado. No hay que dejar que el abogado haga la estrategia, ¿sí? Ajá, Porque ¿qué mejor que nosotros para defender a nuestros hijos? ¿Sí? bien. Entonces, yo voy a dejar a mis hijos en manos de un desconocido, por más plata que le ponga, por más buena persona que sea. La estrategia hay que elaborarlo con el abogado. Y para elaborar la estrategia con el abogado, tenemos que aprender un poquito de dónde estamos parados con respecto a las leyes y a los derechos. Entonces, a partir de ahí, uno puede empezar a dibujar una estrategia que generalmente hay que cambiarla cada poco tiempo, hay que cambiarla, porque del otro lado viene la contrapartida. Digamos, uno tira una bomba, después viene otra bomba, después viene algo que se choca en el medio. En fin, la guerra, lamentablemente, se hace a través de la justicia. Pero bueno, cuando una de las partes, generalmente la que tiene, digamos, el control sobre el menor, y es a su vez una mala persona, entonces impide que la otra parte tenga un contacto normal y fluido, y todo lo maravilloso que estuvo hablando recién nuestro amigo, el psicólogo Omar. Omar, Ujú, prácticamente desaparece, porque la otra parte se niega. Entonces, ujú. se niega a que los chicos vayan normalmente, porque, a ver, ¿por qué acudimos a la justicia? ¿Por qué acudí yo a la justicia? ¿Por qué acudimos todos a la justicia? Y porque la otra parte, cuando uno va a tocar el timbre, hola, vengo a ver a mis hijos, la puerta queda cerrada. Ujú. Entonces necesitamos que esa puerta se abra. Por las buenas, no se abre. Entonces hay que lograr que se abra por la justicia. Y Claro. después pasa. ¿Se Ujú. entiende? Entonces, en ese sentido, estamos tratando de lograr que la gente se espabile, por decirlo de alguna manera sencilla, de todos los vericuetos legales que hay en todo esto. Y muchas veces, lamentablemente, se cometen errores al principio y después son muy difíciles de levantar. Entonces, legalmente hablando, son muy difíciles de levantar. Pero bueno, ahí estamos dando un poquito de guerra, y después tenemos la pata un poquito política, si se quiere, la pata de salir a visibilizar todos estos problemas, la pata de tratar de lograr que los jueces cambien, no se dejen infectar tanto por la ideología de género, tratando de mejorar un poquito las leyes. En fin, tenemos esa otra pata que, bueno, también es bastante fuerte, y tiene más agarre en la sociedad. Bien. Vos, Héctor, escuchaste el primer conversatorio. Eh, Sí. ¿qué cosas te parecieron que hay que agregar, que faltan? Este es tu tiempo
para Mira, agregar había algunos detalles. Yo voy a leer una cosita sobre el tema de los falsos recuerdos, porque es el tema, no lo recuerdo, pero si lo dices, será cierto. Es algo tan normal que suceda. Algunas personas creen que pueden reproducir a la perfección un acontecimiento de su infancia, incluso relatar detalles concretos de los primeros años de vida, como las primeras palabras habladas o su primer chupete. Sin embargo, es algo ficticio. Diversos neurocientíficos califican de improbable este hecho porque el área encargada de la formación de recuerdos, el hipocampo, aún no ha madurado lo suficiente como para almacenar un recuerdo de larga duración y que pueda ser recuperado alzada la edad adulta. Este es el caso de la fabricación de falsos recuerdos, que podría atribuirse a un relato de un suceso de nuestra infancia contado por un familiar. Y es que los recuerdos que forman en comunidad con otros, es decir, mediante la comunicación, los acontecimientos que recordamos no son como sucedieron, sino como nos dijeron que fueron. Este es el principio de la alienación parental, ¿no? Cuando nos imponen falsos recuerdos. Tu papá te hizo tal o cual cosa. Yo conocí un caso, yo leí un informe que me pareció loquísimo, pero bueno, un chico, yo me acuerdo, texto así decía la perito, yo me acuerdo cuando mi papá le pegaba a mi mamá embarazada y a mí me dolía, estando adentro de mamá. Ay, no. Obviamente, el aperito lo tuvo que poner, tuvo que escribirlo, Ujú. pero demostrando como que bueno, el chico tenía ya un relato que no era un relato ya implantado por adultos, ¿no? Entonces, eso es una cosa importante. Otra cosa que me gustaría hablar es, se habló mucho de algunos países y hay un lugar muy interesante en México. Claro, México es un país desarrollado, ¿no? Lamentablemente nosotros somos subdesarrollados, México tiene plata para estas cosas, y ellos tienen un servicio que se llama Secofam, y acá pongo el link, Bien. Mientras vos pones el link, donde sí. el Secofam uno puede leer lo que hacen y es exactamente lo que nosotros necesitamos. Es decir, recién la doctora nos decía que, bueno, frente a una medida cautelar queda por hacer una cosa. Y no. O sea, sí, de acuerdo a nuestras leyes, sí, pero lamentablemente hay mucho por hacer porque se puede pedir una revinculación asistida, es a través, o una revinculación terapéutica a través con un terapeuta, se pueden pedir varias cosas. Aún así, o sea, a mí me pasó que, bueno, me tocó un abogado que no era muy bueno en su momento, y por eso estuve al principio casi 2 años sin ver a los chicos, porque yo tranquilamente podía haber estado viendo a mis hijos con un asistente social, aunque sea unas poquitísimas horas, Claro, durante el tiempo que sea, pero bueno, como no lo pedí, no me lo dieron, ¿se claro, entiende? claro, Entonces, ¿por qué no lo pedí? Y porque yo personalmente era ignorante, y claro, mi claro. No abogado, sabe de estas cosas, uno no y sabe y mi a veces abogado no también era para tanto, bastante, y claro, mi abogado también era bastante ignorante al respecto, porque no lo pidió. Entonces, claro, todas estas cositas es en base a la experiencia lo que tratamos de largar un poco a la gente para que, muchachos, ayúdense porque esto es así, así, así. ¿Por qué no probás por este lado, probás por otro lado? Es así, bla, bla, bla.
Entonces, estas son las cositas que nosotros hacemos. Y en México tienen este lugar que es, la verdad, es completo, porque no solamente para los conflictos familiares, lugares de encuentro, porque uno de los problemas enormes que hay acá es, bueno, está bien, no puedo pagar 50.000 pesos por cada vez que yo tengo que ir a ver a mi hijo. Porque esto es lo que me cobra un asistente social, 2 o 3 horas. No tengo de plata. ¿De dónde voy a sacar la plata? Entonces uno tiene que ir a un lugar público. Y el lugar público está recontrasaturado de todos estos lugares. Claro. Entonces, no tenemos un lugar. Fíjate el detalle importante, ¿no? La Corte Suprema inventó eso que se llama la Oficina de Violencia Doméstica, donde es un lugar para denunciar supuestas violaciones, violencia. Ahora, podía haber inventado o hecho un lugar para encuentros con los padres y con los chicos, ¿no es cierto? Pero no de a poquitos, sino de a miles. Necesitamos miles. Tal es así que también, retomando un poquito la parte guerrera de lo que hacemos nosotros, y parte informativa también, el lugar, por ejemplo, que tiene la Oficina de Violencia Doméstica, si uno pone este link acá, uno va a ver que las estadísticas, las propias estadísticas que da la Oficina de Violencia Doméstica, ellos ponen muy orgullosamente que en el 2024 hubo 33.765 medidas preventivas ordenadas por la justicia. 33.700 solamente en Capital. Si nosotros dividimos por 250 días, que más o menos son los días laborables, te da 135 medidas cautelares por día. ¿Sí? Tengo una mosquita que me está dando loco. Bueno, si nosotros dividimos esos 135 días por los 24 juzgados que hay, tenemos que hay entre 5 y 6 casos por juzgado por día. Y eso tenés que tener en cuenta que es todos los días 5 y 6. Todos los días 5 o 6 medidas cautelares. Todos los días son 5 o 6 familias que se quedan sin ver a los chicos. Todos los días. 5 y 6. Todos los días 5 y 6. Mientras estamos hablando, 5 y 6 pasaron este día. Mañana van a ver otra vez otros 5 y 6 días, chicos. En Capital. Imagínate si multiplicamos esto, que en Capital somos cerca de 3 millones, si lo multiplicamos por los 45 millones que somos, da un número que asusta. ¿Se entiende? Da un número que asusta. Entonces, esto tiene mucho que ver con que hay muchísimas medidas cautelares hechas a diestra y siniestra con la sola firma, sin necesidad de que haya ningún tipo de prueba. Solamente con el relato, un relato creíble, y ya está. Entonces, con eso se puede una medida cautelar, y con esto, y esta es la otra de las patas legales para comenzar con la alienación parental. Porque el chico, cuando viene la medida cautelar, se queda sin ver al padre de golpe. Y no sabe ni por qué no, porque tu papá es malo, tu papá hizo esto, tu papá hizo el otro, todo el lavado de cerebro y toda la mecánica, y la ausencia, porque generalmente las medidas cautelares no son por una semanita, son por 180 días, por 90 días, y además prorrogables con 2 palabras: tengo miedo. Con esas 2 palabras se prorroga la medida cautelar, y pueden pasar otros 90 días más, que se convierte en 180 días, y después otra vez otros 180 días más, y pasan años, hasta que la medida cautelar, si el abogado de este pobre papá o de esta pobre mamá
no tienen la suficiente fuerza o entusiasmo para levantar, para pelearlo, porque parece mentira, hay que estar peleando con esto, y se convierte en una sentencia firme. Entonces, el chico, otro chico más que perdieron a sus hijos. Entonces, es muy grave todo esto. Ahí tenés el informe estadístico, fíjate bien que lo dice muy claro, y seguir bajando un poquito más. Cuando uno lo descarga, va a ver que en la primera página ya aparece. ¿Mm? Fíjate un poquito más, va a aparecer por ahí, un poquito más, un poquito más, un poquito más, un poquito más, un poquito más. Ahí, por ahí empieza, un poquito más. Ahí está, ahí ese numerito. Ahí, subí, 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 subí. Bien. Subí un poquitito, ahí dice, ¿ves? 365.000 medidas, subirlo un poquitito porque el texto que está abajo del número grande, Sí. no, un poquitito más, para arriba, Bien. no, ¿Más? pero no, para abajo, perdón, me equivoqué yo, Dale. perdón, disculpa, un poquitito más, dale un poquitito más para abajo, Ok. hay un chiquitín, ahí nomás, Ahí. fíjate, medidas preventivas ordenadas por la justicia, o sea, medidas preventivas son medidas cautelares. Lo que legalmente, lo que pasa es que utilizan lenguaje muy engañoso esta gente. Yo los estoy siguiendo desde hace mucho tiempo. Es un lenguaje bastante difícil porque dicen medidas preventivas, no dicen medidas cautelares. Porque medidas cautelares es una cuestión legal. Solamente en un año, ¿sí? Todavía tienen que estar vigentes muchas de las que se hicieron en el 2023. ¿Entendés? Y todavía tienen que haber algunas vigentes hechas en el año 2022, solo en capital, insisto, solamente en el ámbito de la justicia nacional que es en capital. Esto hay que multiplicarlo en la provincia de Buenos Aires, que hay más de 9 millones y pico de personas, y en el resto del país. Es un número que alarma,